Hola, yo soy Bill William y sé bienvenido a mi canal El Bipolar Curioso. En el antiguo Japón hubo un grupo de temerarios guerreros que tenían el rol de comandar la defensa de la nación y fueron tan efectivos que se convirtieron en una verdadera leyenda. Hablo de los samurái. Seguramente viste o escuchaste hablar de ellos alguna vez, pero hoy voy a contarte 17 curiosidades sobre ellos. Número 1. Su aparición. Etimológicamente, la palabra samurái refleja el fin último de esta clase guerrera. Procede del japonés saburao, que significa servir, ya que cada samurái era contratado por un señor feudal o daimyo con la misión de protegerla. La figura del samurái surgió en el siglo X, pero fue hasta el final del siglo XII, tras las guerras Genpei, cuando adquirieron fama y poder. La consecuencia más importante de esta guerra fue la instauración del primer shogunato, un gobierno militar que tenía a todos los efectos más poder que el mismo emperador. Número 2. Bushido. En japonés, conducta del guerrero. Código de ética respetado por los nobles guerreros samurái del Japón feudal. Se basaba en virtudes tales como la rectitud, la perseverancia, la templanza, el coraje, la cortesía, la veracidad y en especial la lealtad a los gobernantes y al país. Solo a través del ejercicio de estas virtudes podía un caballero conservar su honor, y quien lo hubiera mancillado se veía obligado al harakiri, desarrollado hasta su máxima expresión hacia finales del siglo XII. El Bushido se convirtió en el siglo XVI en un código escrito. Al quedar abolido el feudalismo a mediados del siglo XIX, este código fue abandonado, aunque su influencia persiste en el ejército. Número 3. Sus armas. Las katanas, las típicas espadas japonesas, solían medir unos 60 centímetros y tener solo un único y afiladísimo filo. Para un samurái, la katana era como su alma. Eso sí, no era ni mucho menos la única arma que utilizaban. También estaba el tanto, que era un cuchillo, la wakizashi, una espada más corta que la katana, el boken, un sable de madera, y el daikyu, un arco, entre otras, y a partir del siglo XVI utilizaban cañones gracias a la pólvora. A diferencia del resto de las armas, solo un samurái podía usar una katana. Número 4. Su armadura. Tan importante o más que la espada era la armadura. Todas las batallas comenzaban con un ritual para colocarse la armadura, la cual consistía en varias piezas. El kabuto era el casco que protegía la cabeza. El mempo era la máscara que tapaba el rostro. Y la armadura en sí, que cuanto más importante y rico era el samurái, más detalles y peso llevaba. Cada aspecto estaba hecho para ser fuerte, intimidante y permitir que el guerrero rinda al máximo su habilidad. Poseía enchapado de metal e imágenes simbólicas diseñadas para mantener al guerrero extremadamente protegido, ligero y flexible. Número 5. Los samuráis probaban sus espadas en los cadáveres de sus enemigos. Era importante que la espada del samurái fuera precisa y tuviera el filo necesario. Para probarlo, usaban un método poco tradicional. Colgaban el cadáver de un enemigo en un árbol y realizaban 16 cortes sistemáticos sobre el cuerpo. En ocasiones también se las aprobaba con criminales vivos. Número 6. Los samurái eran bastante numerosos. En un principio, los samuráis eran quienes defendían a la nobleza, pero con el tiempo se convirtieron en una clase social, una especie de élite de soldados por sobre el soldado común. Se cree que en el momento de mayor apogeo de estos guerreros, el 10% de los japoneses era samurái. Número 7. Harakiri.
Era una práctica muy común entre los samuráis caídos en desgracia o deshonrados. Se trataba de un ritual de suicidio, también conocido como seppuku. El término harakiri significa literalmente cortarse el estómago, y es que el ritual consistía básicamente en esto: un suicidio público en el que el samurái se rajaba el estómago con el tanto. Pero, ¿por qué el estómago? Este ritual se realizaba para recobrar el honor, y la creencia popular era que la mente residía en esta parte del cuerpo, y era la forma de purificar sus pecados. Este se realizaba mediante una ceremonia en la que primero comía su plato favorito y luego se le entregaba una daga. El samurái expresaba su última palabra mediante un poema y luego se suicidaba. Otros podían asistirle cortándole la cabeza para acelerar el proceso. Suicidándose podía volver a recuperar el honor perdido. El suicidio del samurái recibía el nombre de harakiri y, lejos de la infamia, esta práctica era sumamente noble. Número 8. Curioso ritual previo a la batalla. Otro de los rituales más curiosos que los samuráis realizaban antes de la batalla era quemar incienso dentro de la máscara. El incienso es un símbolo de purificación y lo hacían por si durante el combate eran decapitados. El primero en hacerlo fue Kimura Shigenari. Número 9. Mujeres samurái. Las samuráis mujeres no eran algo muy común, pero sí existían. Eran las llamadas Onna Bugeisha. Hay que tener en cuenta que la sociedad japonesa, a diferencia de otros países asiáticos, siempre fue matriarcal. Ellas también combatían en el campo de batalla, generalmente junto a los samuráis. Eran parte del grupo social Bushi, el mismo de los samuráis, y tenían entrenamiento en el uso de armas. En lugar de las katanas, las Onnas Bugeishas usaban la naginata, una lanza de hoja curva, el kaiken, un cuchillo corto y extremadamente afilado, y del tanto jutsu, un arte de pelea usando cuchillos que era muy efectivo y letal contra los oponentes. Vestían armaduras y estaban capacitadas para defender las propiedades de la familia y el honor en tiempos de guerra. Número 10. Existieron samuráis occidentales. Si bien los samuráis eran japoneses, pertenecientes a un grupo de élite, unos cuantos hombres occidentales también ostentaron ese honor. Los europeos William Adams, Jan Josten van Lodenstein, Eugene Collage y Edward Snell fueron ungidos como samuráis gracias a su cooperación e influencia en la cultura bélica de Japón. Número 11. El samurái negro. Era Yasuke quien llegó probablemente a Japón como esclavo de unos jesuitas y que cautivó la atención del daimyo Nobunaga, que tras examinarlo exigió que lo limpiaran bien porque creía que estaba pintado. Con el paso del tiempo, los dos se hicieron amigos y Yasuke pasó a ser parte de su escolta personal. Número 12. Ronin. Ronin es una palabra japonesa que hace referencia al samurái sin maestro que perdía su lugar en el sistema jerárquico de la sociedad feudal japonesa. Un samurái podía convertirse en Ronin por varios motivos: la muerte de su señor, sus propias transgresiones o por ser derrotado en combate. Aunque algunos de ellos, una vez perdidos sus feudos, se hacían granjeros o incluso se convertían en monjes, otros tenían dificultades para adaptarse a su nueva condición y se convertían en delincuentes, recurriendo a veces al bandidaje. Número 13. Samurái o ninja. Hay quien asocia la figura del samurái con la del ninja, pero la realidad es que no tienen nada que ver. ¿Cuál es la diferencia? Los samuráis pertenecían a una élite, eran respetados, cultos y seguían un código de honor, mientras que los ninjas eran esencialmente unos mercenarios de clase baja y gran habilidad guerrera. Número 14. Personas cultas. Más allá de las artes del combate y de la guerra, los samuráis eran personas cultas, que dominaban artes como la escritura y la caligrafía, la música, la meditación y hasta ceremonias tradicionales como la del té o del ikebana, que eran unos arreglos florales. Gracias a todos estos conocimientos, una vez acabado el periodo del shogunato,
La mayoría de los samuráis no cayeron en desgracia, sino que se ocuparon altos cargos administrativos. Número 15. La homosexualidad era común entre los samuráis. Las relaciones entre dos hombres samurái o entre un samurái y el joven que entrenaba eran comunes y aceptadas. De hecho, se cuestionaba a un samurái si no mantenía relaciones sexuales con su aprendiz, ya que era parte importante de la formación del lazo. Esta práctica era conocida como wakashudo. Número 16. Armas de fuego. El tanegashima fue un tipo de arcabuz introducido en Japón por los portugueses en 1543. Fueron empleados por los samuráis y sus infanterías, por lo que unos pocos años después de su introducción, el tanegashima en batalla cambió para siempre el modo de hacer la guerra en Japón. Montaba llave de mecha mordedora, que eran producidos en armería de Koa en la India portuguesa, la cual fue capturada por los portugueses en 1500 días. El señor de la isla de Tagenashima compró 2 arcabuces a los portugueses y ordenó a un espadero que copiara el cañón y el mecanismo de disparo de largo. Número 17. Su final. En 1867 renunció el último shogun, y la clase samurái perdió sus privilegios en 1871, cuando todo el sistema feudal quedó abolido. Los daimios devolvieron sus tierras al emperador, se concedieron pensiones a los nobles y sus guerreros, y se prohibió la costumbre de llevar espadas. En 1878, los nobles de daimyo y samurái fueron sustituidos por los kazoku o nobleza, y chisoku o clase acomodada respectivamente. Espero que estas curiosidades sobre los samuráis te hayan ayudado a entender más a esta clase guerrera japonesa que tanta huella dejó en la historia del país. ¿Cuál te ha sorprendido más? ¿Conoces otros datos sobre los samuráis que he olvidado? Déjamelo en los comentarios. Y si el video fue de tu agrado, regálame un like, suscríbete y compártelo con tus amigos. Por mi parte me despido y nos volveremos a ver en otro video.